Buenos días, chicas. Bienvenidas a la clase de Ciencias Naturales. Antes de empezar, por favor, busquen sus libros y ubíquense en la página número 163. Busquen sus libros de ciencias, página 163. Ok, chicas. Vamos hoy a terminar de hacer la actividad acerca del contenido de las corrientes marinas. Para hacer un breve repaso de lo que hemos visto, ¿sí? Hablamos de que las corrientes marinas son súper importantes, ya que condicionan nuestro clima, algunos factores importantes como el aumento de nutrientes también se da gracias a las corrientes marinas, y vemos que estas corrientes dependen también de los vientos y dependen de la posición o del lugar donde se encuentran las corrientes marinas. Veíamos que el movimiento de las corrientes marinas no es igual en el polo norte como en el polo sur, ¿sí? Tienen diferentes movimientos gracias a su ubicación y bueno, y a su atracción geomagnética, eh, hace que las corrientes marinas giren en direcciones opuestas. ¿Cuáles son los tipos de corrientes? Según su temperatura, hay dos: las corrientes frías y las corrientes calientes. ¿Okay? Las corrientes frías generan climas secos, mientras que las corrientes calientes generan intensas lluvias. ¿Por qué? Por el simple hecho de la evaporación. Mientras más calor hay, el aire retiene más agua, por lo tanto hay más evaporación y esto genera fuertes lluvias. ¿Sí? Vemos que las corrientes frías siempre van a ir desde los trópicos, donde están las zonas templadas, hasta el Ecuador. ¿Sí? Ese va a ser el movimiento, de afuera hacia el Ecuador. Mientras que las corrientes calientes van a ir desde el Ecuador hacia los trópicos. Esa es la dinámica más o menos que tienen las corrientes. ¿Okay? En nuestro continente, ¿sí? Y sobre todo cerca de nuestro país, pasa dos corrientes importantes, una corriente fría y una corriente caliente. La corriente fría es la corriente de Humboldt, que viene de los trópicos y se dirigen hacia el Ecuador. Estas corrientes son frías, así que generan climas secos. Mientras que la corriente caliente o cálida del Niño, que viene desde el Ecuador y va bajando hacia el trópico, genera lo que son las fuertes lluvias e inundaciones, ¿sí? Si hablamos de Galápagos, que Galápagos está en pleno océano Pacífico, ¿sí? En ella las rodean tres corrientes súper importantes, que es la corriente de Humboldt, la corriente del Niño y la corriente de Cromwell. Son tres corrientes que convergen en esa isla. Por eso es que Galápagos es tan rica en fauna, en flora, en minerales, porque estas corrientes frías lo que hacen es revolver o hacer que vayan a la superficie todas las cantidades de nutrientes que hay, estos nutrientes que están sedimentados. Mientras más nutrientes haya en la superficie de un océano, mayor alimentación hay para los animales. Y estos animales, recuerden que cumplen una cadena trófica. Entonces, hace que haya especies más abundantes, y en lugares que son pesqueros, pues es buenísimo porque hay buena temporada pesquera. ¿Sí? Veíamos el fenómeno del niño y el fenómeno de la niña. El fenómeno del niño, pues, es gracias a una corriente caliente y genera intensas lluvias. Mientras que en el fenómeno de la niña, las corrientes son frías y esto lo que genera son grandes sequías. ¿Sí? Son súper diferentes. Ok, esto es lo que hemos visto desde la semana pasada. Ya hicimos la primera actividad, la página 162.
que nos pidieron cómo se explica cómo se forman las corrientes marinas y los vientos planetarios. Bueno, las corrientes marinas están influenciadas por los vientos, la fuerza gravitacional del Sol y la Luna y el movimiento de rotación de la Tierra. ¿Ok? ¿Cómo se forman los vientos planetarios? El aire caliente, por ser menos denso, se eleva en el ecuador hacia el norte o hacia el sur y es reemplazada por otra masa de aire que es mucho más frío que esto lo que ocasiona son los vientos. La corriente o el movimiento de este aire son los vientos. ¿Cuándo se produce el fenómeno del niño? Cuando la corriente de agua caliente toca o choca con las costas y lo que hace es calentar la superficie del océano mucho más, generando evaporaciones de masas gigantes y esto ocasiona lo que son las lluvias. ¿Qué relación existe entre el afloramiento de las zonas y entre el afloramiento, la presencia de afloramiento y las zonas de productividad pesquera? Bueno, mientras mayor afloramiento hay, mientras más nutrientes hay en la superficie, eso va a hacer que los animales estén mejor alimentados y hayan una gran cantidad de estos. Entonces los pesqueros, pues, es una temporada muy buena porque hay muchos peces en ese momento. Pues características de la corriente de Humboldt y de la corriente del Niño. Bueno, la corriente de Humboldt, primero, es una corriente fría, ¿sí? Eh, este, Gracias a la presencia de Humboldt como una corriente fría, eh, lo que hace es evitar que el agua se evapore y evita que hayan lluvias. Se presenta entre junio y entre noviembre. ¿Qué pasa con la corriente del Niño? Es una corriente de agua caliente, influencia para que haya bastantes lluvias y se presencia esta corriente desde diciembre hasta hoy. ¿Ok? Entonces esas son las características. Vamos a decir con la página 163 para terminar la actividad y empezar con el nuevo tema. La pregunta número 5 dice lo siguiente. Enumera 3 consecuencias de la presencia del fenómeno del niño en nuestras costas. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son los efectos negativos que generan la corriente del niño cuando choca con las costas ecuatorianas? ¿Ok? Pues, vamos a tener 5 minutitos para compartir nuestras ideas.
Ok, chicas. Emilia, dígame una consecuencia de la presencia del fenómeno del niño. Eh, Afecta la distribución de los peces y reduce la distribución de comida para aves y mamíferos. Muy bien, ¿sí? Lo que hace es reducir lo que son los minerales y los nutrientes marinos. Muy bien. Abigail, por favor, dígame otra consecuencia. Genera muchas lluvias. Muy bien, genera fuertes lluvias. Mimi, vamos a ver si se puede conectar. Bueno, la tercera es, se incrementa la temperatura del mar, ¿verdad? Esas son las características principales del fenómeno del Niño. Muy bien. Vamos a ver, entonces, vamos con la pregunta número 7. Observa la imagen satelital, sí, esta es una imagen del mapa mundi, e imagina que debes explicar a un grupo de estudiantes sobre la causa de la distribución de los desiertos en los continentes. ¿Qué factores creen que incidirían en estas condiciones? ¿Ustedes qué creen? ¿Por qué creen que en algunas zonas están estos desiertos, que son estos climas que son áridos, con poca presencia de vegetación, con poca presencia de lluvia? ¿Qué ustedes creen que pasan en estos climas? Ah, chicas, Eh, la disminución del hielo en los polos. Bueno, eso es lo que pienso yo. la disminución de los hielos. No, la disminución de los hielos se dan por las altas temperaturas, pero eso lo que hace es que suban los niveles del mar. ¿Por qué ustedes creen que en estas zonas hay desiertos? ¿Por qué en esta zona hay tanta eh, carencia de lluvias? Las temperaturas, porque son tan altas. Tiene mucho que ver con las corrientes. Vean el mapa, sí, el mapa mundi de la página 163 y vean la página del mapa mundi, pero dibujado, en la página 159. ¿Qué relación pueden encontrar en estos dos mapamundis? ¿Qué piensan, Mimi? ¿Cuál es la relación que hay? No sé, pero Emilia, chica, está súper sencillo, por favor. Emilia, Eh, eh, las corrientes cálidas calientan el aire, lo que eleva las temperaturas. no. No. ¿Qué pasa con el fenómeno del niño? Explíquenme el fenómeno del niño, Emilia. Emilia, explíqueme el fenómeno del niño. Eh, es el flujo de aguas calientes. ¿Y qué ocasiona el flujo de agua caliente? Eh, produce que la superficie del mar se caliente. ¿Y qué más? Las consecuencias que Eh, dijimos arriba. Provoca grandes tormentas, inundaciones.
provocan tormentas e inundaciones. Así que no puede ser las corrientes calientes, porque las corrientes calientes generan lluvia. ¿Qué seguía entonces? Lo que genera este ambiente seco. La corriente de Humboldt sería, creo. La corriente de Humboldt solamente pasa por América, por Sudamérica. Al- por todo el mundo hay diferentes corrientes y cada una tiene su nombre. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa en estos lugares, en estos países donde hay desierto, donde no cae lluvia? Chicas, por favor piensen. Si estamos hablando que las corrientes calientes generan lluvias, ¿qué pasa entonces? A ver, creo que esta parte sí. A ver. em, Las corrientes frías absorben el calor y la humedad del ambiente, haciendo que en la región tropical se desarrolle ecosistemas fríos y secos. Eso es. ¿Qué pasa? Por estos lugares son corrientes frías y las corrientes frías lo que provocan es un ambiente seco. Nada tiene que ver con la temperatura del ambiente. Solamente lo que importa es si genera lluvia o no genera lluvia. Entonces, si ustedes pueden observar, ¿sí? Por ejemplo, observen aquí en la página 163 el mapa de África, ¿sí? Vemos que en la parte norte de África está totalmente amarillo, es decir, desértico. Ahí está el desierto de Sahara. Si nosotros vemos en la página 159, ¿sí? Vemos que ahí hay unas corrientes frías que chocan justamente con la parte norte de África, ¿sí? Entonces, estas corrientes son las que generan este ambiente seco. ¿Dónde más podemos ver? Vemos aquí en Australia. Vean Australia. Australia no es un continente que tenga presencia de mucha vegetación. O sea, sí tiene vegetación, pero vemos que sobre todo tiene partes que son bastante secas. Si nosotros vamos a la página 159, vemos que ahí colindan justamente con corrientes frías, ¿sí? Con las corrientes frías. Y sobre todo, Oceanía está en la parte, en los trópicos, está en uno de los trópicos y está justamente en el hemisferio sur. Entonces, recuerden que las corrientes frías van desde, desde los trópicos hacia el Ecuador. Entonces, evidentemente hay corrientes de agua fría. ¿Ok? Entonces, ya hablando de esto, por favor, tienen 5 minutos para explicar detalladamente cuáles son los factores que inciden en las condiciones desérticas del planeta. ¿Ok? Otra cosa súper importante. En Perú está el desierto más seco del mundo, ¿ok? Es decir, este desierto es muchísimo más seco que el Sahara. En el Sahara por lo menos llueve. Cada cuánto, no son tan muchas, pero por lo menos llueve en las noches y son tormentas increíblemente fuertes. Pero en el desierto de Ecuador, de Perú, no llueve. Llueve creo que una vez al año nada más, por eso es tan seco. Eso también tiene que ver mucho con la corriente de Humboldt que pasa por la costa, ¿ok?
Profe, Dígame. ¿en dónde estamos? Es que no sé, ya me perdí, por favor. Página 163, en la pregunta número 7. Ya ahora Ok, chicas. Entonces, Abigail, ¿qué puso en la respuesta? Ya. Yo puse uno de los factores por la distribución de desiertos son las corrientes. Eh, porque, o sea, dice lo que más influye es la corriente fría, ya que esta hace que el agua no se evapore y lo que no genera lluvias, y por eso esa zona es más seca, porque no hay muchas lluvias, porque no se genera muchas lluvias. O sea, eso puse. Ok, sí, sí, está muy bien. Emilia. Ya. Las corrientes frías absorben el calor y la humedad, y eh, el calor y la humedad enfrían el aire y esto se convierte en un ecosistema seco. Muy bien. Mimi. Ya, se producen por las corrientes, como la corriente fría. Esta corriente evapora, absorbe el calor y no se producen lluvias. Ok. Recuerden, todos están muy bien. Recuerden, me están poniendo solamente corrientes, tienen que poner corrientes marinas, ¿ok? Las corrientes marinas para que sepan que es la corriente que están en los océanos, ¿sí? Bueno, chicas,
con esto terminamos lo que es el tema de las corrientes marinas y el día de hoy vamos a empezar con un nuevo tema, vamos a adelantar un poco, así que por favor vayan a la página 164. El tema que vamos a ver hoy es la biodiversidad de ecosistemas de Ecuador. Es un tema que ya nosotros hemos tocado tanto en ciencias como en sociales, la gran biodiversidad que tiene Ecuador, principalmente por la presencia de la cordillera de los Andes, ¿sí? Estamos ubicados en la cordillera de los Andes, que esto nos brinda una cantidad de especies endémicas, un clima súper, o sea, un clima súper balanceado, ¿sí? Entre cálido y templado, y aparte que somos un país súper pequeño, y en este territorio tan pequeño podemos encontrar gran variedad de especies. Por eso es que somos megadiversos. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que uno de los factores que influyen en la biodiversidad y la megadiversidad es que nosotros tenemos la presencia de la cordillera de los Andes, que pasa, ¿sí? O traspasa una cantidad de países desde Argentina hasta Venezuela. ¿Ok? Entonces, vamos a ver qué otros factores influyen en esta biodiversidad. En los ecosistemas ocurren una serie de interacciones que son indispensables para la vida, ¿sí? Es decir, todos necesitan interactuar, los componentes bióticos con los componentes abióticos. Son el resultado de la combinación de las condiciones bióticas con las condiciones abióticas, especialmente las geográficas. Esto significa que cada ecosistema presenta sus propios rasgos y por eso a un medio con suelos húmedos, alto porcentaje de precipitaciones y de humedad, de temperaturas cálidas, le corresponderá una vegetación abundante y una fauna muy diversa y colorida. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es un ecosistema? Bueno, un ecosistema es cuando todos los componentes de este ambiente interactúan. Los animales con las plantas, la lluvia, la temperatura, los nevados. Todo esto genera una gran interacción, una cadena alimenticia súper fuerte, y esto lo que hace que el ambiente sea rico porque hay una cantidad de especies abundantes, hay una temperatura que es bastante adecuada para que se dé la vida, hay lluvias constantes, esto ayuda para el suelo, para la vegetación, para los animales. Por eso es que Sudamérica es uno de los continentes más ricos y más biodiversos, y, y tenemos también lo que es la Amazonía, que es una prueba de ello. ¿Okay? Entonces, ¿qué factores influyen en la biodiversidad? Ecuador es uno de los 17 países megadiversos del mundo, con un área de 256.370 kilómetros al cuadrado, que corresponde al 0.17 de la superficie terrestre del planeta, y posee más de 11% de todas las especies de vertebrados terrestres conocidos. Imagínense. Este increíble país se ha convertido en el número 1 en biodiversidad de vertebrados terrestres, casi 11 especies por cada 1.000 kilómetros al cuadrado. Aunque somos chiquiticos, tenemos una gran cantidad y variedad de especies. Los principales factores que influyen en esta diversidad son las siguientes. La primera, su ubicación geográfica, que nos sitúa en la zona tropical y permite condiciones climáticas estables a lo largo del año. En cuanto a la temperatura, de modo que no presenta 4 estaciones marcadas como invierno, otoño, primavera y verano. ¿Sí? Esto creo que ya lo vimos, o si no lo vieron ustedes el año pasado, la posición geográfica que tiene el Ecuador. Gracias a esta posición geográfica, todo lo que está en la zona cálida del planeta, que es más o menos en el Ecuador, ¿sí? Justamente antes de llegar a los trópicos, son zonas donde los rayos solares pegan muy perpendicularmente, es decir, muy directos. Ahí los rayos, el calor y la temperatura es mayor, por eso es que la zona es cálida. Pero, ¿qué pasa cuando hay estas zonas cálidas? No se presentan las 4 estaciones, no se presentan. Aquí solamente hay 2 estaciones, estaciones de lluvia y estación de sequía. ¿Ok?
es lo mismo que, a diferencia que pasa en las zonas templadas, en los trópicos. Por ejemplo, en Estados Unidos nosotros vamos y ahí nosotros vamos a encontrar las 4 estaciones y súper marcadas. O sea, el supermercado cuando llega otoño, cuando llega verano, cuando llega invierno, ¿sí? Porque el sol no pega allá tan directo. Entonces, como nosotros estamos en pleno Ecuador, los rayos entran directos, no tenemos una variación de ecosistemas y las constantes lluvias que hay, eso genera que el ambiente pues sea bastante diverso, hay suficiente lluvia, nuestros suelos son súper ricos. La segunda, que ya lo habíamos visto, la presencia de la cordillera de los Andes, que permite contar con variados ambientes gracias a las gradientes altitudinales, es decir, tenemos altitudes que van a 5.000 a 6.000 metros y tenemos nuestras costas que están al 0 metro de un nivel del mar. Tenemos diferentes altitudes aquí en Ecuador. Este es un factor importante con relación a la evolución de los organismos, pues crea barreras entre poblaciones. Y la última, la confluencia de las corrientes marinas, las cuales influyen directamente sobre el clima y la diversidad, que ya lo vimos anteriormente. Así, la corriente cálida o la corriente lineal generan ambientes con gran humedad debido a la evaporación de las aguas, y la corriente fría o la corriente de Humboldt genera ambientes áridos y semiáridos. ¿Sí? Entonces, estos son los 3 factores importantísimos que hacen que nuestro país sea biodiverso. ¿Ok? ¿Hay alguna pregunta referente a esto, chicas? ¿Alguna duda que tengan? No, está todo claro. Bueno, chicas, por hoy combinamos la clase, la dejamos aquí en la factura del tema para el día viernes continuar, ¿ok? Que tengan un feliz día, nos vemos el jueves. Chaito.